Evangelio de Juan, capítulo 6, del 1 en adelante. Y dice así: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando al día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y corrían a las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino que solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella, hasta que salgáis de aquel lugar. Y si algún lugar no os recibiereis, ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies. Para testimonio de ellos, de cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaba de los hombres que se arrepintieran, y echaba fuera demonios, y ungía con aceite a muchos enfermos y los sanaba. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, al quien yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado a prender a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyendo se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero viniendo un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey, y pidiendo: quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de lo que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue y le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y de lo que había enseñado. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca en un lugar desierto, pero los vieron ir
y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie donde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron diciendo: el lugar es desierto y ahora ya muy avanzada la hora. Despídelos para que vayan al campo y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y él les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupo, de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y repartió los panes, y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de él, y repartió 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y lo que comieron eran 5,000 hombres. Enseguida hizo sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en la tierra. Viniéndole a remar con gran fatiga, porque el viento era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles, y viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó los vientos, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminaba la travesía, vinieron a tierra de Getsenaré y arribaron a la orilla. Y salieron ellos en la barca, enseguida la gente les reconoció. Y reconociendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas las partes enfermos en lechos a donde oían que estaban. Y donde quiera que entraban, en aldeas y ciudades o campos, ponían en la calle a los que estaban enfermos, y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que tocaban quedaban sanos. Bendiciones.